Relato de un náufrago es la historia de un hombre que sobrevivió 10 días a la deriva en una balsa, sin comer ni beber, que fue proclamado como un héroe de la patria en su momento, besado por las reinas de belleza y hecho rico por la publicidad, y posteriormente aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Salvo por este libro que hizo Gabriel García Márquez, este reportaje novelado donde trata de traer a la vida nuevamente esta historia. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano que dio a Hispanoamérica la independencia literaria al inaugurar la primera corriente poética autóctona, el modernismo. A mediados del siglo XX correspondió al colombiano situar la narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial, con la publicación de 100 años de soledad en 1967, obra cumbre del llamado realismo mágico. La mítica fundación de Macondo por los Buendía y el devenir de la aldea y de la estirpe de los fundadores hasta su extinción constituye el núcleo del relato maravillosamente mágico y poético, tanto por su desbordada fantasía como por el subyugante estilo del autor, dotado como pocos de un prodigioso don de contar historias. Relato de un náufrago es un reportaje novelado, una narración y periodismo de investigación publicada en el periódico El Espectador entre 1955 a 1970. Cuenta la historia de un sobreviviente de un naufragio y los 10 días de sobrevivencia sobre una balsa, lo que casi no supera. Este reportaje novelado contiene una montaña de emociones, que parte con un relato inicial en el primer capítulo llamado La historia de la historia, escrito por Gabriel García Márquez, el ghostwriter, en un principio de esta obra, quien finalmente pone su nombre en esta para editar un libro sobre este relato, sobre esta historia de vida. Describe a Luis Alejandro Velasco como un excelente relator, como un muy buen actor de su propio personaje, un héroe que cayó en desgracia luego de aceptar usar su historia para publicitar bienes y servicios. Y por otra parte, al admitir la verdad de ese viaje y el transporte de carga en el destructor en el que viajaba, y que fue la causa real del naufragio. Pero el mismo escritor, a pesar de las fallas con la realidad del relato, reconoce una supina calidad literaria de la obra. Y por supuesto, el relato sobre sus compañeros de barco y sus sueños y aspiraciones es probablemente lo que llega de forma más intensa a cada uno de los lectores. Todos sentíamos la felicidad de regresar a casa, todos traíamos regalos. El cabo primero Miguel Ortega, artillero, parecía el más alegre de todos. Creo que ningún marinero ha sido nunca más juicioso que el cabo Miguel Ortega. Durante sus 8 meses en Móvil no despilfarró un solo dólar. Todo el dinero que recibió lo invirtió en regalos para su esposa, que le esperaba en Cartagena. Esa madrugada, cuando nos embarcamos, el cabo Miguel Ortega estaba en el puente, precisamente hablando de su esposa y sus hijos, lo cual no era una casualidad, porque nunca hablaba de otra cosa. Traía una nevera, una lavadora automática y una radio y una estufa. 12 horas después, el cabo Miguel Ortega estaría tumbado en su litera, muriéndose del mareo, y 72 horas después estaría muerto en el fondo del mar. El tema principal de este relato es la supervivencia de un náufrago, con todo lo que tiene de angustia, desesperación, soledad y esperanza. Esta historia no se concibió en un inicio como un libro, sino solamente como una entrevista que iba a ser publicada en el periódico El Espectador desde 1955 hasta 1970. Por el impacto que tuvo esta historia, el impacto que tuvo el personaje y la persona de Luis Alejandro Velasco Sánchez, fue que se concibió finalmente como un libro y que se quiso guardar para la posteridad. Este libro en sí tiene 2 reflexiones que podríamos apuntar. Una primera, que es del sobreviviente, a través de su historia y esta experiencia que tuvo de 10 días de supervivencia en una balsa, en el mar, en medio de la nada, que nunca hay que rendirse, y a pesar de que te encuentres solo y las dificultades, siempre en algún momento la vida te abrirá las puertas, las ventanas y podrás salir de ese mal momento. Pero por otra parte, tiene otra reflexión no menor y que es probablemente la que más llama la atención, que es que con posterioridad, cuando Luis Alejandro vuelve a la civilización, sale de esta situación, él empieza a usar su experiencia y su historia no solamente para contarle e inspirar a las personas, sino que también empieza a aceptar hacer publicidad con esta historia, vender su desgracia de cierta forma, comercializarla, y esto empieza a molestar. Por otra parte, en una parte de su relato cuenta la verdad de por qué se generó este accidente tan grave que cobró tantas vidas, y al final tenía que ver con un tema de mercadería que llevaban y incumplimiento de algunas normas legales, lo que le generó problemas con el gobierno de su país y generó una molestia aún mayor por haber guardado este secreto. Relato de un náufrago es una de las obras más emblemáticas de Gabriel García Márquez.
Todo tomando en cuenta las entrevistas, el buen relato de Luis Alejandro Velasco y esta historia que toma un comienzo el 28 de febrero de 1955, cuando 8 tripulantes de la nave de la Armada Nacional de Colombia sufren un accidente y 8 tripulantes de esta caen al mar, dejando a un único sobreviviente que tiene la misión de contar esta historia que llega a nuestros días a través de este libro.